Shalom, bendiciones. En esta oportunidad vengo a hablarte de la parashá de Alot-Ha. Esta parashá significa cuando prepares, ¿sí? Esta parashá la encontramos en el libro de Número del capítulo 8.1 al capítulo 12.16. Lo más interesante del estudio de las parashá es encontrar a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, la manifestación de nuestro Señor en lo que es la Torá. Así que vamos a leer el capítulo 8.1 al 4 justamente del libro de Números. Dice así: Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aarón lo hizo así: encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así lo hizo el candelero. Es muy interesante porque ya empezamos a ver algo muy importante en lo que es el comienzo de la parashá. Esta lámpara que alumbraba era labrada a martillo, ¿sí? Todo labrada a martillo, dice, desde su pie hasta sus flores, todo, desde lo que le sostenía hasta lo que le decoraba, ¿sí? Hasta lo que contenía la menorá era labrada a martillo. Vamos a ver algo muy interesante porque en Mateo 5, 14 y 16 dice así. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy interesante. Primero, la menorá, ¿sí?, que fue traducido candelabro, la menorá era labrada a martillo, ¿sí? Podemos ver que nuestro Señor Yeshua ha pasado un sufrimiento terrible para llegar a glorificar, ¿sí? Glorificar su cuerpo, ¿sí?, para darnos a nosotros redención y salvación. Y después que nuestro Señor muere, es enterrado, resucita, ¿sí?, y nos da a nosotros vida juntamente con Él. Nosotros pasamos lo mismo, obviamente, no pasamos el dolor tan excesivo que ha pasado nuestro Señor, pero todo nuestro proceso es como un trabajo también que el Señor hace con nosotros, labrado a martillo. Pasamos por lucha, pasamos por prueba, pasamos por cosas tremendas, unos más que otros, pero en fin, todos pasamos situaciones semejantes. ¿Para qué? Para llegar a alumbrar. ¿Cómo? Porque dijo el Señor que somos la luz del mundo, Mateo 5:14, ¿sí? Que no podemos estar escondidos. Cuando nosotros somos tratados, muchas veces nos quejamos, pero es importante ser tratados, ¿sí? Ser tratado por el Señor en la familia, en la salud, en la economía. Yo creo que es importante porque algo grande Dios va a sacar una luz más fuerte de nosotros. Las luchas y las pruebas no son para destruirnos, sino que son para hacernos brillar y fortalecernos y darnos esa luz que alumbre, dice, y dice que alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Si nosotros pasamos por una situación de adversidad y salimos desaprobados, ¿sí?, porque nos rebelamos contra el Señor, porque no soportamos que nos haga pasar por esa prueba, nuestras obras, ¿sí?, no glorifican al Padre. Pero si nosotros salimos aprobados de esa situación que pasamos, ¿sí?, nuestras obras son aprobadas y glorifican al Padre, como dice la palabra del Señor. Así que es importante entender que todo lo que pasamos
estamos pasando para ser pulidos, estamos siendo martillados, ¿sí? Para ser pulidos, para sacar lo mejor, el mejor brillo y la mejor luz desde nosotros hacia adelante. La menorá es un símbolo de Yeshua. ¿Por qué? Porque la menorá contiene 7 brazos y los 7 brazos contienen o significan los 7 espíritus, las 7 fiestas, los 7 días de la semana, los 7 cielos, todo, los 7 milenios, ¿sí? Los 7 espíritus, como ya te dije. Así que es importantísimo el poder de la menorá. Entonces, todo lo que Yeshua quiere que nosotros saquemos en ese proceso es justamente los 7 de Él, los siete espíritus que podamos relucir en nosotros, ¿sí? O desde nosotros, los 7 espíritus, las 7 fiestas que podamos caminar en ellas, los 7 días de las semanas. Sí, todo esto es maravilloso. Realmente, vamos a leer Pedro 1, gloria al Señor. Dice así en Pedro 1, Primera de Pedro 2:12. Dice así, 2:12, dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En este tiempo, sí, en lo que corresponde al estudio semanal de lo que es el programa radial, estamos viendo justamente este tema del libro de Romanos, que habla mucho de las obras y la fe, ¿sí? Que Yeshua nos salvó por fe, y eso es una realidad. Pero ¿para qué nos salvó? Para que hagamos buenas obras delante de los hombres. No para que seamos salvos por obras, sino para que nuestras buenas obras delante de los hombres, por medio de la salvación y la justicia de Yeshua y la verdad, glorifiquen al Padre en nosotros. Entonces Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo mantenemos nuestra manera buena? Nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, justamente siendo pulido y siendo machacado, ¿sí? Para sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿sí? Glorifiquen a Dios por lo que Dios está haciendo con nosotros, y siempre el Padre va a sacar o nos va a premiar con algo bueno después de un trabajo de purificación, vamos a decirlo de alguna manera, porque es el trato que tiene Yahweh, nuestro Padre, con nosotros para pulirnos. Al considerar vuestras buenas obras, claro, porque el hacer las obras es importante en el camino del Señor. Por eso dice Santiago dice, tú tienes fe, pero ¿cómo está en tu fe? ¿Van acompañados de obras o tienes fe sin obra? Porque la fe sin obra es muerta. Ahora muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe y mis obras, ¿sí? O sea, van acompañados, tienen una conexión. Qué tremendo. Gloria al Padre. En Juan 8:12 dice así. Vamos a leer Juan 8:12. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él se dio a conocer como la luz del mundo y dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Yeshua todo el tiempo nos habla y Él todo el tiempo nos va a estar direccionando. Entonces tarde o temprano vamos a salir de las tinieblas y vamos a caminar en su luz.
Por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré al Señor, entré con un montón de situaciones de carácter, de un montón de problemas espirituales, problemas sentimentales, problemas, con un alma, vamos a decir, fraccionada y destruida totalmente, porque venía de una situación terrible de abandono. Pero con el correr del tiempo, el caminar en el Señor, en el estudiar su palabra y vivir en Él, fui saliendo de las tinieblas. ¿De qué tiniebla? De ese dolor, de esa angustia, de ese abandono, de todas esas cosas, y Dios te va alineando. ¿Estoy perfecta? No, para nada. Estamos caminando, ¿sí?, en un camino que nos lleva a la perfección. No somos perfectos. ¿Estamos con un montón de situaciones todavía? Sí, tenemos un montón de situaciones aún que estamos venciendo, que estamos trabajando, pero vamos caminando a la perfección que es Yeshua. Entonces la menorá tenía que ser encendida con aceite, ¿sí? De la única manera, con aceite que se sacaba justamente de la aceituna, ¿sí?, bien machacada. Ese es otro tema que no voy a hablar, pero se sacaba de la aceituna bien machacada, se sacaba el aceite puro para la menorá. Entonces, podemos ver que cuanto más esa situación nos trabaja en nosotros, ¿sí?, nos exprime para hacernos, sacarnos bueno, como decimos, ahí es donde sale el aceite que va a encender la menorá. Porque, oiga, cuando yo pasé una situación de adversidad, ¿sí?, en una lucha que tuve interna, fui a la oración, 7 días de ayuno, oré, clamé 7 días, y Dios sacó, el Padre sacó algo bueno, porque de ahí sale la unción, de ahí sale ese aceite que tiene el poder, o la luz, o esa luz que tiene el poder de hablarle a alguien y traerle a la reconciliación con Yeshua. Todo esto hace el aceite, todo esto hace la luz que saca justamente el trabajo de meternos con el Señor hasta que esto se rompa, o hasta que esa situación que te está oprimiendo de tal manera que te está quebrando, no para el lado del Señor, sino para el lado del enemigo, te está quebrando, te está rompiendo y no estás pudiendo. Realmente es necesario en meterme con Él y sacar ese aceite bueno, ese aceite que va a encender esa luz, que va a quemar todo aquello que viene, o va a alumbrar en las tinieblas y va a resplandecer la luz de Yeshua. Podemos ver también que en Isaías el Señor habla de justamente los 7 espíritus del Señor. Isaías 11, 1 al 3 dice así: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Estos son los 7 espíritus de la menorá, ¿sí? Los 7 espíritus que deben salir de nosotros. De repente usted dirá, bueno, yo no tengo espíritu de consejo. No importa, sigamos trabajando, porque el Señor va a sacar de nosotros lo mejor. ¿Sí? Sigamos caminando, Muchas veces las personas no quieren hacer ciertas cosas para el Señor porque no se sienten capacitadas, o porque no tienen todo vamos a decir, el cumplimiento del ministerio en sus vidas. Y en realidad nosotros debemos caminar e ir haciendo, obedeciendo, y el Señor va a ir acomodando, el Padre va a ir acomodando para que llegues a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, porque no nacimos sabiendo, y en el Señor no entramos sabiendo. Vamos aprendiendo y vamos haciendo las cosas por fe.
porque el Señor, el Padre, es el que nos fortalece y el que nos da la sabiduría. Entonces, no tenemos los 7 espíritus, quizás tenemos uno, temor de Yahweh, por decirlo, o el espíritu de Yahweh que todos tenemos, por supuesto. Quizás tenemos uno, o tenemos el espíritu de sabiduría, tenemos el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, pero no tenemos el espíritu de poder. Bueno, vamos a fortalecernos en eso, vamos a pedir al Padre que nos dé eso, pero es importante que el proceso, ¿sí?, en nuestras vidas sea para sacar lo mejor del Señor Yeshua en nosotros. Entonces, la menorá es importante porque se parece mucho a un árbol, ¿sí? Y justamente representa, ¿sí?, al Señor Yeshua en lo que es el antiguo pacto, que es el árbol de la vida, ¿sí? La raíz del olivo. Yeshua es la raíz del olivo. Él es la raíz del olivo y Él es justamente la menorá y la luz del mundo. Él se vino a presentar en el nuevo pacto como la luz de este mundo. ¿Y cuál era la luz del mundo? En el antiguo pacto, la menorá, que alumbraba, ¿sí?, que alumbraba en el tabernáculo, ¿sí?, o en el lugar santo. Entonces, hacía que justamente alumbre para todos aquellos que venían al Padre. Juan 9, vamos nuevamente a Juan. Es importante porque Juan 9, gloria al Padre, dice así. Juan 9:5 dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Yeshua, luz soy del mundo. ¿Qué es lo que somos nosotros en el mundo entre tanto que estamos en el mundo? Somos la luz del mundo, ¿sí? Somos la luz del mundo, con algunas dificultades y con algunos, sí, por supuesto, como vuelvo y repito, como ya decía antes, ¿sí? Porque muchas veces el creyente se angustia de tal manera porque no completa lo que dice la Escritura en él y siente que le falta un montón de cosas. Y yo quiero decirte que a todos nos falta un montón de cosas, pero lo importante es estar, lo importante es caminar y creer que Yeshua HaMashiach va a hacer la obra y el milagro en tu vida, en mi vida y en la vida de los nuestros. Juan 14:3 dice así. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Él dijo: y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, en el versículo anterior decía: yo soy la luz del mundo. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Yeshua. Ahora bien, ahora él dice que él se va y que él viene y se toma a él mismo, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que él mientras está en el mundo, dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora él dijo que él se va y que él vuelve a buscarse a él mismo. O sea que él sigue en el mundo. ¿En dónde? En nosotros. Porque él dijo: me tomará a mí mismo y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Él se tomará a él mismo y nos llevará a nosotros, para que nosotros estemos donde él está. O sea que él sigue en la tierra. ¿En dónde? En nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro vivir, en nuestro andar, en nuestro día cotidiano. Él está en nosotros. Esto es una cuestión de fe, no es una cuestión de ver, es una cuestión de fe, ¿sí? Entonces, Él habita en nosotros, Él mora en nosotros y Él vuelve por Él que está en nosotros. ¡Qué maravilloso! Esto realmente es muy, muy tremendo. Entonces vamos nuevamente al libro de Números que estamos estudiando. En el capítulo 8, del 6 al 9, dice así. Dice:
toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con una ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Muy bien, acá podemos ver que los levitas tenían que purificarse con el agua de la expiación. ¿Cuál era el agua de la expiación? El agua de la expiación justamente era el agua que se sacaba de la ceniza de la vaca roja. Recordemos que también en la Torá está el sacrificio de la vaca roja, que era el sacrificio para hacer la expiación para vida, para el pueblo, ¿sí? Justamente se hacía para que Yahweh, ¿sí?, trajera vida sobre todo el pueblo. Entonces, purificaba a los que estaban en contacto con la muerte, ¿sí? Porque justamente esta agua se hacía para quitar la muerte de encima del pueblo, el agua de las cenizas de la vaca roja. Entonces se quemaba la vaca, se sacaba la ceniza, se ponía en agua y luego eso hacía todo un ritual para purificar al que tocaba, como tocaba la muerte, por supuesto, y también para purificar al pueblo, ¿sí?, que estaba, por supuesto, por el pecado, acarreaba la muerte. ¿Cuál era nuestra condición? Nosotros estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos en pecado. Así como los levitas tenían que ser purificados para estar cerca del Eterno, así nosotros somos purificados por Yahshua debido a nuestra tarea de levitas en este tiempo. Nosotros somos purificados por Yahshua. Él nos purificó. ¿Cómo? Él nos purificó por medio de el sacrificio, ¿sí?, de derramar su sangre. ¿Cómo se purificaba al pueblo en el antiguo pacto? Se mataba la vaca roja, ¿sí?, se quemaba, se sacaba las cenizas, se ponía con agua y esa agua se esparcía sobre el pueblo para quitar la muerte del pueblo. Hoy en día nosotros fuimos purificados por la muerte y resurrección de Yahshua. La muerte y la sangre de Yahshua que fue derramada en el madero nos purificó a nosotros para que nosotros sirvamos al Señor como los levitas eran purificados por esa sangre, por esa agua, perdón. Apocalipsis 1:6 dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre, para Elohim su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros, para servir como reyes y sacerdotes, o mejor dicho, como sacerdotes, teníamos que ser sí o sí purificados, porque los levitas eran purificados por medio del agua de la purificación. Entonces, ¿cómo nosotros fuimos purificados? Por la muerte y resurrección de Yahshua, por su sangre preciosa derramada en el madero. ¿Estamos aptos para servir al Señor? Sí, estamos aptos para servir. Aunque haya personas que digan que no estamos aptos, sí estamos aptos, porque fuimos limpios por la sangre preciosa derramada en el madero. Aleluya. Ezequiel 36. Ezequiel es un profeta tremendo de la restauración del pueblo de Israel. Ezequiel 36, 24 y 27 dice así. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Oiga, qué interesante la profecía de Ezequiel. Los recogeré, los tomaré de todas las naciones. ¿Dónde estaban las 10 tribus del reino del norte? En todas las naciones. Ahí estábamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Para que Yahshua vino a derramar su sangre preciosa para limpiarnos de toda inmundicia. Por eso dice la palabra en Hebreos 10:26. El que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio, porque la sangre de Cristo ya fue derramada, ¿sí? Entonces, ¿Él para qué nos derramó su sangre? ¿Para qué derramó su agua limpia? Para limpiarnos de toda inmundicia y limpiarnos de nuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora bien, Jeremías 31, 31 al 34 dice: He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quiénes son estas dos casas? Los dos reinos que fueron divididos. ¿Para qué vino Yahshua? Para unir los dos reinos, para unir las dos varas, para que sean un solo palo delante de él, para levantar al nuevo hombre que habla Pablo, ¿sí? ¿De quién? De las dos casas, del reino del norte y del reino del sur, ¿sí? El nuevo hombre que habla Pablo. Él vino a ser de los dos pueblos uno solo. ¿Quiénes son los dos pueblos? El reino del norte y el reino del sur. Acá no tiene nada que ver con la iglesia ni con ninguna religión. Acá está hablando del pueblo. En toda la palabra de nuestro Señor habla del pueblo. Entonces dices, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, sino que escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones. Por eso dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, y seré yo para ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Pero de qué manera? De la manera en que guardemos sus estatutos y sus ordenanzas. Gloria al Padre. Vamos a Números, volvemos al libro que estamos estudiando. Números 8 del 9 al 16 dice así. Dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Dice, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Yahweh. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Yahweh para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y ofrecerás en ofrenda a Yahweh. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los primogénitos eran de Yahweh. Ellos eran de Yahweh, todos los primogénitos. Todos los primogénitos de Israel eran de Yahweh. ¿Pero qué sucedió? Cuando ellos pecaron con el becerro de oro a los pies del monte, ¿qué hizo el Señor, el Padre? Tomó a los levitas para que los levitas tomen el lugar de los primogénitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces, Yahshua es el que hace la expiación. Yahshua hace la expiación. ¿Por qué dos novillos? Acá es muy interesante, porque dice en el versículo
En el versículo 12, ¿sí?, del capítulo 8 de Números dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Yahweh, para hacer expiación por los levitas. Interesante, porque dos novillos significan las dos casas de Israel. Siempre la palabra habla de las dos casas de Israel, de los dos pueblos, de los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, de los dos pueblos, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de las dos casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá, o Israel también se llama casa de Efraín o casa de José. Entonces es importante porque estos dos novillos tipifican las dos casas, ¿sí? ¿Quién tenía que servir delante de Yahweh en el antiguo pacto? Los primogénitos. Pero pecaron, ¿sí?, como ya les decía justamente, porque ellos adoraron al becerro y Yahweh o el Padre llamó a los levitas. De esta manera, ¿sí?, se tenía que redimir a cada primogénito con un levita. ¿Sí? Con un levita se redimía, entonces cada levita ocupaba el lugar de un primogénito. Y esto ya vimos en la parasha anterior que como se excedió de primogénito y no había todos los primogénitos que había no cubrían a todos los levitas que había no cubrían a todos los primogénitos, entonces los primogénitos que sobraron tuvieron que pagar porque no tenían quien los redima. Qué interesante, gloria al Padre. Entonces, ahora viene Yahweh, ¿sí? Yahshua, redime a las dos casas para hacer una congregación, la congregación de los primogénitos. Oye, qué interesante, porque en el antiguo pacto estaba sucediendo todo lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Porque los levitas tenían que redimir a las dos casas, al reino completo. Por eso es que en las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, no se cuentan los levitas. En las 12 tribus no se cuentan los levitas. No están ellos contados juntamente con las 12 tribus, ¿sí? Entonces acá podemos ver que Yahshua viene a redimir a las dos casas para hacer la congregación de los primogénitos y de esta manera servir al Señor en santidad. Si los levitas no redimían a los primogénitos, todos morían. Si Yahshua no nos redimía de la maldición, del pecado y de la muerte, todos moríamos. Entonces, hoy en día tenemos la opción de decir, yo quiero la vida y no la muerte. Y así como el pueblo ponía las manos sobre los levitas y los levitas sobre los novillos, así Yahshua se llevó la corona de espino, se llevó la maldición. ¿Por qué Yahshua se llevó esa corona de espino? Esto es muy interesante. Mateos, vamos a ver, gloria al Padre. Mateos 27-29. Podemos ver Mateo 27-29 dice así. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Qué hacían los levitas? Los levitas ponían las manos sobre los novillos y los primogénitos de Israel ponían las manos sobre los levitas y los levitas sobre los novillos. Entonces sí, es interesante porque así como los hijos de Israel ponían la mano sobre los levitas y los levitas sobre los novillos, ¿sí? Yahshua se llevó esa corona de espinos, tipificando, ¿sí? o significando que tipificaba, mejor dicho, la maldición. Él se llevó esa maldición de la muerte que estaba sobre nosotros. Porque si los levitas, como dije anteriormente, no redimían a los hijos de Israel estaban todos muertos. Entonces, Yahshua, si no nos redimía a nosotros y no se llevaba esa corona de espinos sobre su cabeza, todos estábamos muertos. Primera de
Timoteo 5, vamos a leer. Primera de Timoteo 5, 22. Dice así. Primera de Timoteo 5, 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Oiga, el poner la mano sobre los hijos de Israel, sobre los levitas, y los levitas sobre los novillos, era llevar toda esa maldición sobre ellos, ¿sí? Era llevarse toda esa maldición. Yahshua llevó la corona de espinos y se llevó esa maldición. Ahora bien, Timoteo viene y nos dice, no impongan con ligereza las manos, ni participen en pecados ajenos. ¿Por qué? Ahora nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el poner la mano sobre otro es estar llevándote sus iniquidades, llevándote sus pecados, ¿sí? Consérvate puro. ¿Quién puede ministrar de esta manera? Una persona que está en condiciones, ¿sí?, de hacerlo, que está preparado para hacerlo y que está en una condición elevada de conocimientos para poder llegar a este punto de ministrar con las manos a otra persona. Por eso en mi caso yo no ministro con las manos. Yo creo y entiendo que Dios me dio el don de la enseñanza, no me dio otro don que yo tenía que ministrar con las manos a las personas. No lo hago porque no lo siento, no quiero hacer. Y mi esposo sí hace, él ministra con las manos y creo que está preparado para eso. O sea, hoy en día todo el mundo quiere poner manos y esto es un tema esto es un tema espiritual muy, muy, muy profundo. Entonces, la palabra nos dice, y Timoteo dice, no impongas con ligereza las manos, no venga a poner mano a cualquiera, porque te vas a llevar sus iniquidades, sus pecados, ¿sí? Ahora bien, la gente dice, no, pero Yahshua nos dio el poder y la autoridad. Pero ¿por qué entonces Timoteo en el Nuevo Pacto viene y nos dice esto? Porque esto es muy sagrado. Esto no es para tomarse a la ligera. Gloria al Padre. Volvemos a Número. Gloria al Padre. Volvemos a Número. Números 8, 23 al 26. 8, 23 al 26 dice así. Dice, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Muy bien, acá podemos ver que los levitas eran acercados, ¿sí?, a los 25 años, en una parte dice a los 30, pero acá habla de los 25. ¿Por qué? Porque ellos tenían un tiempo de aprendizajes, ellos se preparaban, ellos, así como nosotros nos preparamos, nosotros venimos a Yeshua, y yo, por ejemplo, cuando entré al camino del Señor, yo no sabía que tenía el don de la enseñanza, que era mi ministerio, no lo sabía. Y pasé por un montón de ministerios. Llegué a ministrar con la posesión de manos, que realmente no me sentía bien y hoy lo entiendo. Llegué a hacer un montón de trabajos, ¿sí?, en el ministerio, pero no me sentía plena. Y cuando pasó el tiempo, 5, 6, 7, 8 años, el Padre me trae la revelación del ministerio de la enseñanza y esto es lo que llena mi vida. Entonces, todos nosotros tenemos una vocación, como dice Efesios 4:4. Todos nosotros tenemos una misma fe, un mismo espíritu, un mismo cuerpo y cada uno una vocación. Cada uno tenemos nuestra vocación. Gloria al Padre. Santiago 3:1, vamos a leer a ver lo que dice Santiago 3:1. Aquí dice así:
Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estamos hablando del ministerio, ¿sí? De cuando fuimos llamados. ¿Cuándo eran llamados los levitas? A los 25 años. ¿Cuándo comenzaban el ministerio? A los 30. ¿Cuándo terminaban? A los 50. ¿Podían después seguir sirviendo ahí adentro? No, tenían que quedar afuera ayudando de otra manera, pero no estar ahí adentro para el servicio en el tabernáculo. Ahora bien, Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿De qué está hablando? De la lengua. Está hablando de la lengua. Porque muchas personas quieren enseñar y quieren ser maestros, ¿sí? Pero el Señor está diciendo que el que va a ser maestro tendrá mayor condenación porque será juzgado su ministerio por medio de la lengua, de cómo fuimos con nuestra lengua, porque el título del capítulo 3 es la lengua. Entonces, los maestros tenemos que refrenar con más cuidado nuestra lengua, justamente porque Santiago está diciendo, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque la lengua es un tema y dice justamente, es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces nosotros tenemos un miembro tan importante como la lengua para edificar, pero si nosotros no estamos preparados a cerrar la boca cuando tenemos que cerrarla, seremos juzgados por lo que hablamos. ¿Por qué? Porque estamos puestos para enseñar, ¿sí? Qué tremendo. Números, volvemos a Números 9 del 1 al 14. Vamos a leer, a ver si. 9 del 1 al 14 dice así. Dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo el 14º día de este mes. Entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muertos, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Oiga, qué interesante. Que este líder era Moisés, porque Moisés no es que le dijo, bueno, vengan, están impuros, bueno, pasen, vengan, no importa, porque Dios es bueno, Dios nos perdona, vengan y vamos. No, dijo, esperad, dice, y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Qué interesante, me apasiona el líder que era Moisés. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Yahweh. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebraréis con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, A todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortado de entre
de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Yahweh, conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural en toda la tierra. Un mismo rito. No dijo que los cristianos evangélicos que adoran a Yahweh o a Yeshua que hagan Santa Cena. No, un mismo rito. Pascua, dijo, todos. ¿Quiénes? Extranjero como natural en la tierra. De la tierra todos tendrán un mismo rito. La Santa Cena no es bíblica. La Santa Cena es un ritual que sale del sistema religioso greco-romano de los tiempos de Constantino en el año 325. De ahí surge la Santa Cena. No es bíblica y realmente no trae bendición para su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que el que no festeja la Pascua será cortado de su pueblo. ¿Y cuántas cosas hemos visto en este tiempo? Cómo el Señor ha ejecutado su palabra sobre sus hijos porque no han cumplido, muchos por no saber y otros por no obedecer. Los que estaban impuros debían festejar en el segundo mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no querían festejar el mes séptimo, el mes primero. No, porque estaban impuros o estaban de viaje. Ahora bien, si había alguna persona que no quería festejar porque, no voy a ir porque tengo frío, porque tengo calor, o porque no quiero, porque la voy a ver a esto, al otro y no quiero. No, eso cortado de su pueblo es, ¿sí? Hoy en día la persona es cortada de su pueblo cuando no festeja, cortada del pueblo de Yahweh cuando no festeja Pesaj. No, ¿verdad? Porque el pecado, la maldición de la ley del pecado y de la muerte se llevó a Josué en el madero. Pero no obstante, las personas acarrean con esa maldición. Llevan esa maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Por eso Yeshua murió, resucitó, murió en Pascua, fue enterrado en panes sin levadura y resucitó en primicias, ¿sí? Para que nosotros recordemos todos los años su muerte y su resurrección. Números 15-18 dice así. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, la cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Oiga, qué interesante. El Eterno los guiaba en todo. ¿Y quién dijo que el Eterno nos dejó de guiar? El Eterno nos debe seguir guiando a todos en todo. La columna de fuego y la columna de nube es la palabra de Yahweh para nosotros hoy. Nosotros no vemos una columna de fuego y no vemos una columna de nube, ¿verdad? Pero tenemos la palabra que es la que cuando abrimos nos dice avanzar. O abrimos y nos dice espera. O abrimos y nos dice hace esto, hace lo otro. La palabra es la nube y el fuego. Hoy en día es nuestra guía, la que nos debe direccionar. Por eso dice que al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían, porque la palabra nos debe guiar. Pero nos hemos desviado tanto de la palabra, nos hemos desviado tanto y hemos comenzado a cumplir mandamientos de hombres y nos hemos desviado de la palabra del Señor. Entonces no podemos ver cuando Él nos dice avancen y cuando Él nos dice ahora quédense quietos. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra del Señor a un costado, hemos hecho de lado. Número 19 al 23 dice así. Gloria al Padre,
Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Yahweh y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían, guardando la ordenanza de Yahweh como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh ellos partían. Podemos ver en el Salmo, el salmista dice algo muy interesante en el Salmo 119. Vamos a leer el Salmo 119. Dice así, 119, 105, un salmo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está. Por eso te digo que la nube y el fuego es la palabra del Señor para nosotros hoy en día. Porque el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies la que me guía, la que alumbra por dónde yo debo ir, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. Ella es el camino, ella es el camino por el cual yo debo caminar. Qué maravilloso. Primera de Juan, algo muy interesante, porque aquí tenemos Primera de Juan, dice así, 2:6, dice. Primera de Juan 2:6, dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque él es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La nube, ¿sí? Que se está moviendo, ¿sí? Que se está moviendo en este tiempo, podemos ver que Oseas hablaba. ¿Qué hablaba Oseas? Oseas 6:2 dijo, oiga, qué interesante. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Todo el texto y el contexto de Oseas está hablando de la restauración del reino de Israel. Por eso él dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Qué significa cada día para el Señor? 1000 años. Entonces, después de 2 días, ¿sí? De la muerte de Yahshua, después de 2000 años, nos dará vida, nos dará qué cosa, nos revelará su Torah, porque Oseas es un profeta que habla de la restauración de Israel. Entonces Oseas está diciendo, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará juntamente con él. ¿Por qué? Porque nos viene a revelar su Torah después de 2000 años al reino del norte, ¿sí? Y nos da vida juntamente con él en el milenio. Qué interesante lo que la palabra nos viene a demostrar. Vamos a ver acá algo muy interesante. Volvemos al libro que estamos estudiando, Números 10 del 1. Vamos a leer el 10, capítulo 10 del 1 al 10, dice así. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Aquí nuevamente 2. ¿Por qué? Porque tipifica las 2 casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá, con quien Yahweh haría un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Qué maravilloso. Desde la Torá ya el Señor estaba hablando de su pueblo como las 2 casas. Hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, qué interesante. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes,
los jefes, los militares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. A los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahweh vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y vuestra solemnidad y en el principio de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestro sacrificio de paz, y os serán por memoria delante de Yahweh, delante de vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Oiga, dos trompetas de plata, ¿sí? La plata simboliza o tipifica la redención. Las dos trompetas, ya dijimos, las dos casas, ¿sí? Fundición, sí, es importante porque esto, sí, tenía función de llamar a los campamentos, las trompetas. ¿Cuál es la función de Judá? Llamar al mundo que quiere a Yeshua por medio de la Torah. ¿Hicieron ello? No lo hicieron. ¿Cuál es la función del reino del norte? Llamar al reino del sur a Yeshua, a Yeshua, porque ellos tienen la Torah, ¿sí? ¿Qué hizo el reino del norte? No lo llamó. ¿Por qué? Porque no pudo. Porque el reino del sur nunca va a venir a un Yeshua o a un Jesús romano, jamás. Entonces, ¿qué tenía que hacer el reino del norte? Producir celos al reino del sur. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Comenzó a adorar a un Elohim romano, a un Dios romano, ¿sí? A un Jesús romano. Entonces no va a producir celos al reino del sur. Pero hoy en día, como el reino del norte se está moviendo y está tocando las trompetas y en todo el mundo están usando, están guardando la Torah, el reino del sur está con celo. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué está sucediendo? La Torah es nuestra, ¿qué está pasando? ¿Por qué está guardando Shabbat? ¿Por qué está guardando la fiesta? Porque el tiempo de la restauración se está produciendo y es una realidad. Entonces se está dando este fenómeno espectacular que es justamente la Torah que va a ser revelada a todos sus hijos. Números 10 del 11 al 14 vamos a leer. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de la marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Partieron la primera vez al mandato de Yahweh por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. ¿Quién empezó a caminar? ¿Quién empezó la marcha? La tribu de Judá. ¿Quién fue el que comenzó la restauración del reino o la redención de los hijos de Israel en todo el mundo? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El león de la tribu de Judá, ¿sí? Que desciende de la casa de David. ¿Quién comenzó la marcha? Dice Números 10:14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó la marcha. ¿Quién comenzó todo este movimiento? Yeshua, el judío que vino a salvar al mundo. Por eso siempre digo, el mundo no quiere a los judíos o a nuestros hermanos los judíos, pero el que vino a salvar al mundo es un judío.
Él es un judío, Él comenzó la marcha, Él es el que tiene el cetro, Él es el legislador, Él es el que tiene la Torá y Él es el que trae la revelación sobre todo el mundo. Gloria al Padre. Bien, vamos a dejar hasta aquí, porque en realidad esta parashá es bien larga, pero ya en otra oportunidad lo vamos a ir a meditar el capítulo 11 y el capítulo 12. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, que el Señor te bendiga y tengas un excelente día. Shalom.